¿Alguna vez sentiste que tu propio cerebro conspira contra ti justo cuando decides afrontar una tarea que realmente cuesta? Esa sensación incómoda, esa voz interna que susurra que es más fácil rendirse, no es una mera falta de voluntad, es una trampa neurobiológica que se activa antes de que puedas siquiera dar el primer paso. En los próximos 11 minutos desentrañaremos los mecanismos ocultos que gobiernan esa resistencia y descubriremos cómo convertir esa misma resistencia en una fuente de placer adictivo. Soy el observador experto que ha dedicado años a estudiar los circuitos de la motivación. En este canal nos adentramos en la ciencia de la mente para revelar verdades que la vida cotidiana suele ocultar. La mayoría de nosotros evitamos lo difícil porque nuestro cerebro prioriza la economía de energía sobre el crecimiento personal. Cada vez que enfrentamos una tarea compleja, una red de regiones cerebrales evalúa el costo y, si el beneficio percibido no supera ese costo, la señal de detente se vuelve dominante. Esa es la razón por la que, aunque sepamos que el esfuerzo nos llevará a resultados superiores, el impulso de posponer o abandonar parece más fuerte que nunca. Lo que vas a aprender hoy se resume en 5 leyes neurocientíficas que, aplicadas de forma consciente, reprograman ese circuito de autoboicot y te convierten en un adicto a lo difícil. Primero, comprenderemos cómo el circuito de la recompensa anticipada predice el placer y, a continuación, descubriremos el papel de la plasticidad en la corteza prefrontal. Cada ley vendrá acompañada de ejemplos cotidianos que hacen tangible la teoría, y al final de esta sección tendrás un plan de acción concreto para entrenar tu cerebro. Comencemos con la primera ley: el circuito de la recompensa predice el placer. En el núcleo accumbens, la dopamina no se libera tanto al recibir la recompensa, sino al anticiparla. Esa diferencia, conocida como error de predicción de recompensa, es la que impulsa la motivación antes de que el resultado sea evidente. Cuando la mente percibe una posible ganancia, incluso si es incierta, se dispara una oleada de dopamina que nos mantiene enganchados al proceso. Por eso, la incertidumbre puede ser más estimulante que la certeza. La anticipación actúa como combustible para la acción. Imagina que vas a iniciar un proyecto complejo sin saber si tendrás éxito. Esa incertidumbre genera un error de predicción que eleva los niveles de dopamina y te mantiene alerta, como si el cerebro estuviera apostando por ti. Para explotar este circuito, basta con crear micro recompensas anticipadas. Divide la tarea en pequeños hitos y celebra mentalmente cada avance antes de completarlo. Cada mini logro se convierte en una señal de dopamina que refuerza tu compromiso y reduce la tendencia al abandono. Ahora, una pregunta que quiero que te hagas. ¿Has probado a recompensarte antes de terminar una tarea, simplemente visualizando el placer que sentirás al lograrlo? Cuéntame en los comentarios cómo ha influido esa estrategia en tu productividad. Si esta idea te está resonando, dale like. Es una señal de que tu cerebro ya está respondiendo a la anticipación. Pasemos a la segunda ley: la plasticidad de la corteza prefrontal. Esta región es la sede del autocontrol, la planificación y la toma de decisiones a largo plazo. Cada vez que ejercitamos la voluntad frente a una dificultad, las sinapsis de la corteza prefrontal se fortalecen, un proceso conocido como neuroplasticidad sináptica. En otras palabras, el cerebro no está predestinado a ser perezoso, puede reconfigurarse mediante la práctica constante. Un ejemplo cotidiano: aprender a tocar un instrumento musical. Al principio, los dedos se sienten torpes y la mente quiere abandonar. Sin embargo, la práctica diaria refuerza las conexiones neuronales en la corteza prefrontal, transformando la dificultad inicial en una habilidad automática. La clave está en la constancia y en la exposición gradual a la complejidad. Cada sesión de práctica, por mínima que sea, actúa como un ladrillo que construye una nueva arquitectura mental. En este punto, te invito a reflexionar: ¿qué actividad has pospuesto por considerarla demasiado difícil y podrías comenzar con microsesiones de 10 minutos? Compartir tus experiencias nos ayuda a todos a ver el poder de la plasticidad en acción. Si sientes que este conocimiento está cambiando tu perspectiva, suscríbete y activa la campana. Lo que sigue profundiza aún más en cómo reprogramar tu cerebro para amar lo desafiante. Ahora, adentrándonos en la tercera ley, nos encontramos con lo que a primera vista parece una contradicción: el estrés, ese viejo enemigo que todos hemos aprendido a evitar, puede convertirse en nuestro aliado más potente cuando se maneja con precisión quirúrgica. La neurociencia ha demostrado que una dosis controlada de hormonas del estrés, como el cortisol y la norepinefrina, actúa como un estimulante de la atención focalizada y de la consolidación de la memoria. No se trata de sobrecargar el organismo, sino de crear una zona de alerta breve que active los circuitos de aprendizaje sin desencadenar la respuesta de fuga que paraliza. Un ejemplo cotidiano es la técnica del pomodoro,
donde se trabaja intensamente durante 25 minutos y luego se permite un breve descanso. Ese límite temporal genera una ligera presión que obliga al cerebro a priorizar la tarea, liberando norepinefrina que refuerza la codificación de la información. Para explotar este mecanismo, establece plazos cortos pero realistas para cada microobjetivo, y respira profundamente al iniciar la cuenta regresiva. La clave está en la consistencia del ritmo. Demasiada presión produce agotamiento, muy poca genera desinterés. ¿Has probado alguna vez trabajar bajo un temporizador y notado cómo tu concentración se dispara? Comparte tu experiencia en los comentarios, porque la comunidad se alimenta de esos descubrimientos. Pasemos a la cuarta ley, la que muchos desconocen pero que constituye el núcleo de la autorregulación, la metacognición y el feedback interno. Cuando el cerebro se vuelve observador de sí mismo, activa una red de modo predeterminado que permite evaluar el propio desempeño y ajustar estrategias en tiempo real. En términos neurobiológicos, esa capacidad se refleja en la interacción entre la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza cingulada anterior, áreas responsables de la monitorización del error y la toma de decisiones correctivas. Un ejercicio sencillo pero poderoso es el registro diario de aprendizajes. Después de cada sesión de trabajo, dedica 5 minutos a escribir qué funcionó, qué no, y qué podrías cambiar mañana. Ese acto de externalizar el proceso mental refuerza las conexiones sinápticas vinculadas al aprendizaje autorregulado y reduce la probabilidad de caer en patrones automáticos poco productivos. Además, el simple acto de revisar tus anotaciones al final de la semana crea un bucle de retroalimentación que solidifica la motivación intrínseca. Pregunto entonces, ¿qué sistema de autoevaluación utilizas para medir tu progreso? Cuéntanos, porque al compartir tus métodos, todos podemos enriquecer nuestras propias prácticas. La quinta y última ley aborda la esencia de la permanencia, la repetición espaciada y la consolidación a largo plazo. La famosa curva del olvido muestra que, sin revisiones periódicas, la información recién adquirida se desvanece rápidamente. Sin embargo, si se programa una exposición intermitente, el cerebro refuerza las vías sinápticas en el hipocampo y, con el tiempo, las traslada a la corteza para un almacenamiento estable. Aplicar este principio es tan sencillo como organizar revisiones de la información a intervalos crecientes, primero al día siguiente, luego a los 3 días, después a la semana y, finalmente, al mes. Herramientas como las tarjetas de memoria o aplicaciones de aprendizaje estructurado facilitan este proceso al recordarte cuando es momento de repasar. Cada revisión no solo revive la memoria, sino que también desencadena una pequeña liberación de dopamina que premia el esfuerzo de retener el conocimiento. Implementa un calendario de repaso y observa cómo la dificultad inicial se transforma en dominio automático. ¿Qué técnicas de revisión espaciada has incorporado en tu rutina? Déjanos tu respuesta, porque la diversidad de estrategias enriquece el aprendizaje colectivo. Con estas 5 leyes ahora claras, es momento de traducir la teoría en acción concreta. Primero, elige una meta que te resulte intimidante, algo que normalmente pospondrías. Desglosa esa meta en microobjetivos que puedan completarse en 10 o 15 minutos, y asigna a cada uno una recompensa anticipada, una breve pausa para respirar, una canción que te guste o simplemente la satisfacción de marcar la casilla en tu lista. Segundo, establece un temporizador para cada bloque de trabajo, creando ese leve estrés que potencia la atención. Tercero, al final de cada sesión, registra en un cuaderno lo que lograste, los obstáculos encontrados y la adaptación que propones para la siguiente ronda. Cuarto, programa revisiones espaciadas de tu progreso, revisitando tus notas al día siguiente, a los 3 días y a la semana, para consolidar el aprendizaje y reforzar la confianza en tu capacidad de superar lo difícil. Finalmente, evalúa semanalmente tu avance, celebra los hitos alcanzados y ajusta los parámetros según lo necesites. Este ciclo cerrado de planificación, ejecución, retroalimentación y consolidación es el motor que transforma la dificultad en una fuente de placer adictivo. Recapitulemos brevemente los puntos esenciales. El circuito de la recompensa nos enseña que la anticipación es más poderosa que la gratificación tardía, por lo que las microrecompensas deben preceder al logro. La plasticidad de la corteza prefrontal nos muestra que la constancia reconfigura el cerebro, convirtiendo la pereza en disciplina. El estrés controlado actúa como catalizador, encendiendo la atención y la memoria cuando se administra en dosis moderadas. La metacognición y el feedback interno convierten al observador interno en el entrenador que corrige el rumbo en cada paso. Y la repetición espaciada asegura que lo aprendido perdure, creando una base sólida sobre la cual seguir construyendo.
Cada ley, al combinarse, forma un mapa neurobiológico que puede ser seguido por cualquiera que esté dispuesto a entrenar su mente. Ahora bien, antes de cerrar, quiero invitarte a un último ejercicio de reflexión. Cierra los ojos por un instante y visualiza esa montaña de tareas que antes parecía insuperable. Imagina que ya has aplicado cada una de las leyes que hemos desglosado, sientes la dopamina fluyendo al anticipar cada micrologro, percibes la firmeza de tu corteza prefrontal al decidir qué paso dar, experimentas una ligera presión que te mantiene enfocado, escuchas tu voz interna evaluando y corrigiendo, y notas cómo los recuerdos de tus avances se consolidan con claridad. ¿Qué sensaciones emergen? ¿Qué barreras sientes que aún necesitas superar? Escríbelo en los comentarios. Esa acción de externalizar la visión refuerza la propia neuroplasticidad que acabamos de explorar. Si este recorrido por la neurociencia de la motivación ha resonado en tu interior, te pido que le des al botón de like, porque ese gesto genera una pequeña señal de dopamina en tu cerebro y refuerza el hábito de buscar contenido que eleve tu capacidad de acción. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas los próximos análisis profundos sobre cómo dominar la propia mente. Comparte este video con quien consideres que necesita transformar la dificultad en una fuente de energía, y ayúdanos a crear una comunidad de personas que no temen a lo complejo, sino que lo abrazan como motor de crecimiento. Gracias por acompañarme en este viaje interior. Nos vemos en el próximo capítulo, donde desentrañaremos los secretos de la resiliencia cerebral y cómo convertir los fracasos temporales en escalones hacia el éxito duradero.